Bueno chicos, vamos entonces a poner en orden esta unidad para poder seguir con pasos firmes, un poco más organizados, a ver si podemos poner en limpio las ideas que vimos hasta ahora. Bueno, la unidad se llama vectores, ¿sí? Un vector es un elemento matemático que es como una flecha, ¿sí? Esta flecha tiene un módulo, que es una medida, tiene un sentido, que está dado por esta punta de flecha, y tiene una dirección que está dada por la recta sobre la cual se apoya el vector, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver las utilidades que tiene esta flecha o este segmento orientado, que es una gran herramienta para la matemática. Si nosotros, recuerden que la dirección estaba dada por la recta, ¿no? Y la recta tiene una inclinación, una pendiente. ¿Se acuerdan cuando dos rectas tenían la misma pendiente? Eran paralelas. Bueno, si yo tengo otra recta paralela sobre la cual apoyo un vector que tiene el mismo módulo y el mismo sentido que el anterior, estos vectores se llaman equipolentes, ¿sí? Bien, acá tenemos la primera parte de la teoría de vectores. Entonces tiene una dirección que está dada por una recta, tiene un sentido, tiene un módulo. Acá agregamos el origen y faltaría un extremo también en este gráfico, un origen y un extremo. El extremo del vector siempre está donde termina la flecha, ¿sí? Acá está, fíjense que está ubicado sobre unos ejes cartesianos, ¿no? Y también hay un ángulo del que después nos vamos a referir. Un ángulo que tiene que ver con esta inclinación de la recta. Piensen que si cambiamos la inclinación, el ángulo también va a cambiar, ¿no es cierto? Bien, ¿y dónde se usan estos vectores para que empecemos a darle un contexto? Fíjense que en el tema de fuerzas y movimiento, que es un tema de física, dice las fuerzas en la vida cotidiana. La fuerza de fricción, ¿sí? Es una de las cosas en las cuales se usa. Surge del contacto entre las superficies y las superficies de dos cuerpos. Siempre tienen la misma dirección y sentido opuesto al movimiento. Acá está mal escrito. Y sentido opuesto al movimiento. Fíjense entonces, acá está esta chica que está moviendo esta caja y este vector que nos da la idea de que se mueve hacia allá, ¿no? Y la fuerza de fricción es la que ejerce con el suelo. Fíjense que están dos cuerpos que están rozando, el suelo y el cuerpo, ¿no es cierto? El cajón. Hay una fuerza que se llama la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción. Fíjense que dice que tiene la misma dirección. Esta está por aquí y esta está por aquí abajo, ¿no? Pero ¿cómo son esas rectas? Las rectas sobre las cuales se apoyan son paralelas, por eso tienen la misma dirección. Pero tienen sentidos opuestos. Muy bien, acá tenemos una muestra de dónde se usan esos vectores. Fíjense acá, por ejemplo. Estos son vectores concurrentes, porque concurren en un punto, ¿no? Y a ver si tratamos de pensar, si a un cuerpo lo tironeamos en dos sentidos, ¿dónde piensan que va a ir ese cuerpo? ¿Para qué lado imaginan que va a ir? Esto va a tener que ver con la suma de vectores para nosotros en matemática, a una fuerza que va en este sentido y una fuerza que va en este sentido con esta dirección. Sin duda el cuerpo no se va a mover ni para allá ni para allá. Va a tener como una combinación, ¿no? Va a ir para este lado. Luego lo vamos a ver. En este caso, por ejemplo, los vectores son colineales. Fíjense que es una polea donde se está tirando un cuerpo hacia arriba. ¿Ven? La flechita azul sería el vector que tira hacia arriba, la fuerza 1. Y la fuerza 2 es la que ejerce el cuerpo con el sentido de la gravedad, ¿no es cierto? Bien, estos son temas muy típicos de física, donde la matemática es una herramienta, ¿no? Acá tenemos este juego, ponele, que también lo conocen ustedes, donde uno tira para un lado, otro tira para el otro, a veces son equipos, ¿no es cierto? ¿Y quién gana? El que tiene mayor fuerza. Fíjense que la mayor fuerza va a estar dada por el mayor módulo también, ¿no? Esta medida del vector, cuanto más grande sea, mayor va a ser la fuerza. En este caso también son fuerzas colineales y tienen sentidos opuestos. Bien, fíjense que acá tenemos vectores, los pusimos sobre los ejes cartesianos. Estos vectores son vectores libres, es decir, que están como volando por el aire, ¿no es cierto? Y la matemática los va a querer organizar para poder operar con ellos. Y para organizarlo va a buscar su representante canónico, que es como trasladarlo, llevarlo hacia el origen. Entonces vamos a buscar las coordenadas de este nuevo vector, donde acá estaba dado por un origen y un extremo, el vector AB. Este vector, el que le voy a llamar vector 1, va a tener sus propias coordenadas, que lo voy a dar con un par ordenado, con un punto solo. En cambio acá tengo que dar las coordenadas del origen y del extremo. Acá es como más fácil, dando solamente las coordenadas del extremo ya me refiero al vector.
¿Y cómo se hace? Bueno, primero recordemos que esos dos vectores van a ser equipolentes, ¿no? Lo que hablábamos antes. Son el mismo vector, nada más que trasladado sobre otra recta. Vamos a usar el representante canónico, lo vamos a calcular con esta fórmula que es la que está en el libro, donde vamos a restar las componentes de esos pares ordenados, ¿no es cierto? Fíjense que dice xb menos xa. ¿Quién es xb menos xa? Primero veamos, a es el punto 2, 1, ¿no? Entonces ese 2 va a ser xa y el 1 va a ser i sub a. Bien, ¿quién es b? b es el punto 5, 4. Entonces, xb va a ser 5 y b va a ser 4, ¿de acuerdo? Siempre restamos el extremo menos el origen. Entonces, si hacemos la cuenta, nos va a quedar el vector 3, 3, que si se fijan en el gráfico es este vector, el representante canónico. Si quisiéramos hacer el representante canónico de CD, quedaría por acá, ¿no? Tendríamos que hacer exactamente lo mismo, hacer esas restas para encontrar las coordenadas, ¿de acuerdo? Va a ser el vector B2 que también va a ser equivalente a CD. Bien, uno de los ejercicios que tenían que hacer, el otro era como lo que acabamos de hacer, era como practicar esa fórmula, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el ejercicio nos cambia un poco? Es decir, nos da las coordenadas del vector, este representante canónico, y nosotros tenemos que encontrar el origen y el extremo de los vectores originales. Entonces, bueno, vamos a partir de usar la misma fórmula. Pero en este caso, a ver, prestemos atención que lo que tenemos de este lado son las coordenadas del vector, este vector que conseguimos. Entonces, fíjense, acá tengo el vector en x, el vector en y, serían menos 3 y 1, ¿no es cierto? Entonces, voy a hacer como una especie de ecuación. Yo el que no tengo acá es el extremo, ¿no? O sea que no tengo las coordenadas de xb y de ib, esos no los tengo. Entonces tengo estos dos sí, que son 3, 1. Ay, me equivoqué yo, es menos 3, 1. Ustedes lo van a hacer bien. El extremo no lo tengo, ni en x ni en y, pero sí tengo los valores de x para a y de y para a. ¿No es cierto? Hacemos 2 y menos 2. Entonces hago como una especie de ecuación. El 3 va a coincidir con esta parte de acá adelante, ¿no? Es decir, 3 va a ser igual a x sub b menos 2. Y 1, que va a ser igual. Fíjense que está antes del punto y coma, viene lo que está antes del punto y coma. Después del punto y coma, lo que está después del punto y coma, ¿no? Entonces 1 va a ser igual a, bueno, que hagamos la cuenta, nos da 5. Recuerden que yo lo hice mal, me olvidé del menos. Bien, y acá entonces 1 va a ser igual a i sub b menos menos 2, que sería más 2. Y haciendo las ecuaciones sencillas nos da el resultado, ¿no? Entonces, en definitiva, tenemos que ese extremo es el punto 5 menos 1, que es el que vamos a poner acá. Bien, recuerden que tiene un error, así que háganlo bien. Perdón, vamos para atrás. Fíjense que dice, claro, profe, vos haces el más fácil y nos quedan los más difíciles, los que tienen fracciones y los que tienen raíz. Bueno, no le tenemos que tener miedo, ya a esta altura del camino tenemos que poder operar con eso, ¿sí? Primero, recordemos que nos dan el origen y nos dan el extremo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que averiguar el vector con esta misma fórmula de siempre. Entonces vamos a considerar que esa x del vector b va a ser el extremo menos el origen, ¿sí? Este menos este, 2 raíz de 2 menos raíz de 2. Y la coordenada en y, bueno, acá hagamos la cuenta, 2 raíz de 2 menos raíz de 2 es 1 raíz de 2, ¿no es cierto? La coordenada en y va a ser 0 menos menos 3, o sea que 0 menos menos 3 es 0 más 3, o sea que es 3. Bien, y de ahí nos queda entonces que el vector es raíz de 2, 3. Digamos, no me asusto por una raíz, ¿saben? Ustedes ya saben que son números irracionales que no los resolvemos, ¿sí? Bien, y aquí vamos a terminar ahora para darle un poquito un cierre y para que ustedes puedan hacer esa página 35. Hacia este problema nos dirigimos, que era un problema que planteó Eli de un cuadernillo a la facultad, y vamos a leerlo para ver hacia dónde nos dirigimos. Dice, sobre un punto P se aplican 3 fuerzas. A tiene módulo de 25, esto se llama kilogramos fuerzas, y forma un ángulo de 120 grados con la horizontal. B, con un módulo de 45 kilogramos fuerzas, horizontal. Y C, que forma 45 grados con la horizontal y tiene un módulo de 100 kilogramos fuerzas.
Bien, entonces fíjense que nos hablan de un ángulo, que yo acá les hice un dibujito para que lo vean, y de un módulo. El módulo es esto, se escribe con barritas de módulo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la medida del vector. Y acá es donde nos vamos a dedicar a trabajar esta semana. Fíjense que se dibuja un triángulo donde yo este módulo lo puedo calcular pensando que es la hipotenusa de este triángulo, y donde este ángulo que está aquí con la horizontal, que la nombran también por acá, la horizontal, este ángulo también va a ser relación y me va a permitir usar aquel seno y coseno. ¿Se acuerdan que el seno era el opuesto sobre la hipotenusa? Bueno, si yo con esa fórmula voy a poder buscar las componentes de este vector, ¿sí? Porque lo tengo nombrado con el módulo y con el argumento, ¿sí? Entonces, perdón, el módulo es la medida y el argumento es el ángulo. Entonces, para poder nombrarlo con las componentes del vector, vamos a trabajar con el seno, el coseno y el teorema de Pitágoras. Entonces, hacia este ejercicio nos vamos a dirigir. Por ahora lo que quiero que hagan es toda la página 35, que vuelvan a leer la página 34, ¿sí? Que es la teoría, y que traten de tener en limpio todas estas ideas, así vemos dudas y podemos avanzar.